Mi nombre es Marisa Muñoz, soy la gerente del Grupo de Acción Local ADEMA que trabaja en el sureste de la provincia de Soria. En primer lugar, quería agradecer la invitación que nos ha hecho la Red de Innovación Rural para participar en estas ponencias en las que voy a hablar de las ayudas LEADER, unas ayudas que están cofinanciadas por fondos europeos del Ministerio y también de las comunidades autónomas. Concretamente, en el caso de Castilla y León, está cofinanciado en un 80% por el FEADER, un 14% por la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, Ganadería, y un 6% por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En primer lugar, también quería deciros, antes de empezar, que tengo que dejar claro una serie de cuestiones, y es que estas ayudas no son exclusivas para los proyectos de bioeconomía o economía circular, sino que son para todo tipo de actividades empresariales o proyectos empresariales que se vayan a emprender, aunque también tienen cabida estos otros como los de bioeconomía o economía circular. Y, en segundo lugar, que están excluidas de estas ayudas el sector primario, con lo cual solo podemos subvencionar proyectos que vayan encaminados a la creación de empresas del sector secundario, industria básicamente, o del sector terciario. Voy a comenzar con una presentación y hablando, en primer lugar, de los grupos de acción local. Y el motivo de ello es que es a las entidades a las que tenéis que acudir para poder solicitar estas ayudas LEADER. Los grupos de acción local son entidades sin ánimo de lucro, generalmente asociaciones, pero también pueden adoptar otra forma jurídica como fundaciones que tienen un carácter comarcal, trabajan exclusivamente en un territorio. Por lo tanto, podéis pedir ayuda a un grupo de acción local que trabaje en el territorio donde vosotros queréis establecer vuestro negocio, vuestra empresa. Y está constituida por socios que son representantes del tejido socioeconómico, tanto públicos como pueden ser ayuntamientos, la mayor parte de los ayuntamientos del territorio forman parte de estos grupos de acción local, como privados, que pueden ser asociaciones, colectivos o empresas, siendo el objetivo principal contribuir al desarrollo de las zonas rurales del ámbito de actuación, apoyando iniciativas locales que se den en esos territorios. Cada grupo de acción local lo que ha hecho ha sido diseñar una estrategia de desarrollo con la participación de todos estos agentes locales y ha sido seleccionado por su comunidad autónoma para llevarla a cabo en su territorio, contando para ello precisamente con las ayudas LEADER. ¿Cómo podemos saber en qué grupo de acción local tenemos que ir a solicitar este tipo de ayudas? Pues bien, los grupos de acción local están distribuidos por toda España. Como podéis ver en este mapa que os muestro, estos grupos de acción local son territoriales y veis que están distribuidos a lo largo de toda la península y las islas. En el caso de Castilla y León, que es en el que más nos vamos a centrar, hay 44 grupos de acción local. Deciros que ningún grupo de acción local trabaja en más de un territorio y no puede haber dos grupos de acción local en un mismo territorio. Concretamente en Castilla y León, como os digo, hay 44 y está cubierto prácticamente todo el territorio por grupos de acción local, excepto aquellos que tienen un desarrollo que está por encima del rural. Digamos que están excluidas todas las capitales de provincia y también los municipios que tienen una población superior a 10.000 habitantes y algunas zonas industriales o periféricas. ¿Y cómo podemos saber el grupo concretamente de acción local al que nos tenemos que dirigir? Pues en primer lugar entraríamos en la página web de la Red Rural Nacional. Ahí en la parte de abajo buscaríamos LEADER y pincharíamos donde pone Grupo de Acción Local. Nos saldría ese mapa que vemos en la parte de abajo, que es un buscador de grupos, y poniendo la comunidad autónoma y el pueblo en el que nosotros queremos hacer nuestra inversión, nos saldría el grupo de acción local, la localización y todo lo relativo a ese grupo al que nos tendríamos que dirigir para hacer la inversión. Bien. A partir de aquí deciros que las ayudas que damos los grupos de acción local no son solo para proyectos productivos, que son en los que ahora mismo nos vamos a centrar, sino que también podemos dar ayudas a proyectos no productivos y proyectos de formación. Los proyectos productivos, por decirlo de una forma sencilla, son aquellos que buscan un ánimo de lucro, son aquellos que tratan de producir inversiones que se hacen con la finalidad de producir bienes o servicios privados destinados para la venta, digamos una empresa. Mientras que los proyectos no productivos son emprendidos más bien por asociaciones o por ayuntamientos y más que un ánimo de lucro lo que buscan es un interés social. Lo que buscan es prestar servicios que puedan beneficiar a toda la colectividad.
¿De acuerdo? Y luego los proyectos de formación pues son proyectos para la capacitación en el empleo o capacitación de índole social o medioambiental. Como nos vamos a centrar en las ayudas de proyectos productivos, lo voy a centrar un poco en Castilla y León, aunque de alguna forma sería extensible a la mayor parte de los grupos que hay en toda España. Bien. En primer lugar, vamos a ver quiénes son los beneficiarios, quiénes pueden solicitar este tipo de ayudas. Pues los beneficiarios, lo primero que tenéis que saber es que son pymes, tienen que ser empresas que tengan la calificación de pequeñas o medianas empresas. Y esto significa que tienen que tener menos de 250 trabajadores, un volumen anual de negocio que sea igual o inferior a 50 millones de euros o un balance general igual o menor a 43 millones de euros. ¿Y qué forma pueden adoptar esas pymes? Pues da igual, puede ser una persona física, un empresario individual, que ya lo sea o que vaya a serlo, pueden ser una sociedad, cualquier tipo de sociedad o cooperativa o cualquier otro tipo de entidad de personalidad jurídica o también entidades de tipo comunal como podría ser una comunidad de bienes o una sociedad civil, pero siempre pequeñas o medianas empresas. No se admiten solicitudes de grandes empresas. ¿Y qué tipo de proyectos son los que pueden presentar? Pues pueden presentar tanto proyectos que supongan la creación de una nueva empresa como la ampliación, el traslado o la modernización, con una diferencia. En el supuesto de que se trate de creación de empresas, ampliación o traslado, es obligatoria la creación de empleo, mientras que si se trata de una modernización, sería suficiente con el mantenimiento de empleo, aunque también puede incrementarlo. Creación de empresas, ya sabéis lo que es, pues una empresa nueva que no existe, vosotros la creáis, siempre dentro del sector secundario y el sector terciario. Puede tratarse también de una ampliación, ya tenéis una empresa y queréis ampliar vuestro negocio, bien iniciando una actividad que implique un cambio radical de lo que hasta ahora veníais haciendo o un cambio en el procedimiento de producción o bien un traslado, tenéis la empresa en un lugar y queréis trasladarla a otra, pero en este caso es obligatorio que se realicen inversiones en activos fijos y además incremente la productividad. Mientras que por modernización de empresa podemos entender una empresa que ya está establecida que incremente el nivel de productividad de forma sensible como consecuencia de las inversiones que se van a realizar o mejoren el nivel de impacto ambiental o accesibilidad. Por lo tanto, pymes que no sea el sector primario y que pueda ser creación, ampliación, modernización o traslado. Y una vez que tenemos ya que vamos a crear una empresa, que vamos a ampliarla, podemos meterla en una de estas tres líneas que tenemos. Unas dos son exclusivas para un tipo de sectores, una es el turismo y el fomento de actividades turísticas. Si lo que se va a poner va a ser un hotel, vamos a crear un hotel, pues podría ser subvencionable porque es creación de empresa. Es también del turismo, con lo cual la meteríamos en la medida 19.2.2 en nuestro caso y se podría subvencionar. Pero también, igual esto quizás lo que más os interese, es que podemos subvencionar aquellas empresas que estén relacionadas con el incremento del valor añadido de la producción agraria, agroforestal, agroalimentaria, etcétera, ¿de acuerdo? Y fomento de productos agrarios, agroalimentarios o forestales. Es decir, todas las empresas que vayan a suponer la transformación de productos agrarios o el incremento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios o forestales. El resto de las empresas tienen igualmente cabida, pero en la línea de ayudas 19.2.1. Continuamos. ¿Qué requisitos tienen que tener los proyectos que se vayan a presentar? Pues primero, que no se hayan iniciado las inversiones. Si se hubieran iniciado, las inversiones iniciadas no podrían entrar en la subvención que nosotros podemos otorgar en la subvención líder. Lo segundo es que se tiene que llevar a cabo en la zona de actuación de un grupo de acción local. Yo os he dicho que los grupos de acción local somos territoriales y por lo tanto solo podemos subvencionar aquellas empresas o aquellas inversiones que se realicen dentro de nuestro ámbito de actuación. Esos proyectos además tienen que ser viables técnica, económica y financieramente, cumplir con todos los requisitos y mantenerse en el destino de las inversiones y en los puestos de trabajo a que se comprometan al menos durante 3 años siguientes al pago final de la ayuda. Vamos ahora con la inversión máxima. La inversión máxima de los proyectos que nosotros podemos subvencionar es de 1 millón de euros. De tal forma que si está por encima de ese millón no podemos subvencionarlo desde los grupos líder. Sin embargo, por abajo no tenemos límite. Ahora bien, cada uno de los grupos de acción local puede establecer límites dentro de su territorio y decir que no subvenciona las inversiones que sean inferiores a una cantidad de dinero. Por ejemplo,
inferiores a 10.000 euros no se pueden subvencionar en algún grupo de acción local. Por lo tanto, lo que os estoy comentando aquí son todo líneas generales, pero tenéis que tener en cuenta que cada grupo de acción local sí que puede restringir, no puede poner por encima, pero sí puede poner por debajo, sí que puede acotar de alguna forma. Tanto los proyectos, 1 millón de euros como máximo. Vamos a los gastos que pueden ser subvencionables. Aquí también os voy a hablar de los gastos que con carácter general se pueden subvencionar o podríamos subvencionar todos los grupos, pero tener en cuenta lo que os acabo de decir, que los grupos de acción local pueden restringir dentro de su propio territorio algunos de estos gastos. En primer lugar, podemos subvencionar todo lo que son construcciones de bienes inmuebles y en nuestro caso también la adquisición, con un límite del 25% del inmueble total auxiliable. Aquí en este capítulo de construcciones entraría todo lo que conocemos como obra civil, es decir, lo que es el movimiento de tierras, cimentación, estructura, albañilería, fontanería, pintura, etc. En segundo lugar, algunos grupos, no todos, subvencionamos también la adquisición de terrenos, pero con el límite del 10% de la inversión total auxiliable, así como el acondicionamiento de los mismos. En tercer lugar, podemos subvencionar maquinaria, instalaciones, utillaje inmobiliario, siempre que sean nuevos, no se admiten los bienes de segunda mano. Equipos relacionados con la actividad a desarrollar, como por ejemplo equipos para procesos de información y comunicación, todo lo que son ordenadores y demás, elementos de transporte interno. Y los vehículos solo los podemos subvencionar en dos supuestos, en el caso de que la actividad se trate de turismo activo o de servicios sociales o asistenciales. No obstante, podríamos subvencionar la adaptación y el carrozado específico de determinados vehículos para su adaptación a las necesidades del proyecto. Bien, gastos subvencionables, prácticamente todo, la construcción, adquisición de terrenos, maquinaria, instalación, utillaje, equipamiento y demás. Y finalmente, una cosa que podemos subvencionar es los honorarios de los arquitectos o de los ingenieros, los honorarios técnicos y también las licencias de obras con un límite del 12% del total, que son eso, es lo que conocemos como gastos generales. Vamos a ver algunas exclusiones que hay, que ya os he comentado. Generales para todos los grupos de acción local de Castilla y León serían el sector primario, que ya os he dicho, las inversiones y gastos que sean anteriores a la solicitud de ayuda, excepto honorarios técnicos y gastos de estudio de viabilidad cuando se soliciten expresamente su admisión, el IVA cuando no sea recuperable, las adquisiciones de equipos de segunda mano no se pueden subvencionar y tampoco los gastos propios del desarrollo habitual de la actividad, es decir, los gastos corrientes, porque solo subvencionamos nosotros en principio lo que son inversiones. Esos son los gastos que no podríamos entrar a subvencionar. Y las meras reparaciones o mantenimiento o sustitución de equipos de maquinaria sin que supongan unas mejoras. Y ahora viene cuando os digo un poco cuáles son las limitaciones, porque os cuento en general todos los gastos que pueden ser subvencionables, pero ya os he dicho que cada grupo de acción local tiene una estrategia de desarrollo y trabaja en un territorio determinado. Y en esa estrategia de desarrollo ha podido creer conveniente que determinadas industrias no se subvencionen porque ya está saturado o que determinados servicios no se subvencionen por el mismo motivo. Asimismo, puede excluir determinados gastos porque cree que no se pueden subvencionar en su territorio y eso es lo que van a establecer ellos dentro de su propio procedimiento interno de gestión. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues lo que os he dicho, tendréis que consultar en cada grupo si las inversiones que vosotros vais a hacer son subvencionables o las tienen limitadas. Por ejemplo, podrían excluir determinados negocios como talleres, grandes superficies, turismo rural, establecimientos ligados a concesiones administrativas. Generalmente esto lo hacen porque ya hay una saturación o hay demasiados o no lo creen conveniente simplemente en su territorio. También lo que os he comentado antes, pueden poner un límite de inversión por proyecto por debajo o por encima. El límite en algunos sitios, en el caso de ADEMA, nosotros no tenemos límite, de tal forma que un proyecto se puede presentar aquí desde los 1.000 euros o incluso por menos importe, aunque normalmente no lo hacen por el papeleo que ello genera, pero en otros grupos tienen establecido un límite de inversión. Por ejemplo, 9.000 euros y por debajo de esta cantidad no se pueden subvencionar proyectos.
Y el máximo es de 1 millón de euros, como os he comentado. Ese máximo no se puede subir por encima, ese es tope máximo. Aunque algún grupo podría, si quisiera, aunque no conozco ninguno, establecer un límite por encima, por debajo de ese millón, un tope máximo de inversión que estuviera por debajo del 1 millón de euros. También pueden excluir determinadas inversiones. De hecho, muchos grupos tienen excluidas las compras de edificios o la compra del terreno. Recordar que tanto la compra del edificio como la compra del terreno, aunque estén admitidos, tienen límites. Y o los equipos informáticos dedicados a la administración, por ejemplo. ¿Cuál es la intensidad de las ayudas? Una vez que tenemos ya determinados los gastos que vamos a realizar, las inversiones, sobre estas inversiones se va a aplicar un porcentaje de ayuda. El porcentaje de ayuda, en el caso de Castilla y León, distingue entre si es una pequeña o una mediana empresa. En el caso de que sea una mediana empresa, el límite, el tope máximo de ayuda es un 20%, para las medianas empresas, excepto en la provincia de Soria, que es del 25%, y en el caso de que sea una pequeña empresa, el tope será de un 30%, excepto en el caso de Soria, que es del 35%. Ya en todas las provincias de Castilla y León, máximo para medianas empresas 20%, máximo para pequeñas y microempresas el 30%, excepto en Soria, que esos límites son del 25% y del 35%. Y hay un límite máximo general que es de 250.000 euros. ¿Qué ocurriría si en un lugar, en algún territorio, se va a hacer una inversión y esa inversión es de 1 millón de euros, pero tiene un interés especial para la comarca? Pues que el Grupo de Acción Local podría solicitar a la Junta de Castilla y León que incrementara ese límite de ayuda de 250.000 euros, que lo subiera por encima, y lo podría admitir la Junta de Castilla y León. No obstante, hay que tener en cuenta que también los propios grupos hemos establecido en algunas ocasiones límite por debajo de los 250.000. Imaginemos que tenemos una inversión de 1 millón de euros que la hacemos en la provincia de Soria y que es una pequeña empresa, entonces, y que llega al máximo de ayuda, entonces le daríamos un 35%. Eso supone 350.000 euros, pero como se pasa del límite de ayuda, el máximo sería 250.000. Si además en nuestros procedimientos internos de gestión de cada uno de los grupos de acción local tuviéramos un límite por debajo, aunque en principio le correspondieran 350.000 euros, podría quedar limitado a 150.000 o a 100.000 o a 75.000 euros, dependiendo de lo que haya establecido cada grupo de acción local. ¿Cuáles son la procedencia de las ayudas? Las que os he comentado, un 80% en el caso de Castilla y León proceden del FEADE, el 14% de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, y el 6% del MAPA. ¿Y son compatibles estas ayudas con otras? ¿Se pueden sumar nuestras ayudas a otras ayudas? Pues bueno, en principio las ayudas LEADER son compatibles con aquellas otras ayudas que no estén cofinanciadas por fondos europeos. Son también compatibles con las ayudas que supongan una minoración de costes en la financiación privada. Por ejemplo, un préstamo bonificado tiene una ayuda, en realidad se puede traducir esa bonificación en una ayuda. Eso es una ayuda que, si no procede de fondos europeos, sería compatible en principio con la nuestra. ¿Y cuál es el límite de compatibilidad? Pues como os hemos dicho, que para las pequeñas empresas el límite es de 30 o 35% en el caso de la provincia de Soria, y de las medianas empresas del 20 o el 25% en el caso de la provincia de Soria. La suma de todas las ayudas que se perciban, las ayudas que percibamos para este mismo proyecto, no puede superar esos topes. Es decir, que si nosotros le hubiéramos dado ya el máximo del 35%, no tiene sentido que reciba otra ayuda, porque el máximo que puede recibir para ese proyecto es del 35%. Otros datos de interés que os comento es que los proyectos, cuando se presentan, recordar que tienen que ser proyectos que no se hayan iniciado las inversiones todavía. Os pedimos una serie de documentación que hay que aportar y pasan por unos criterios de selección. Esos criterios de selección tenéis que obtener un mínimo de 20 puntos. Para que os hagáis una idea, los 20 puntos se obtienen solo con la creación de un puesto de trabajo. Pero si en la empresa no vais a crear empleo, sino que vais a mantener los puestos de trabajo que tenéis, y tiene algún otro tipo de características, como por ejemplo que el
pues podría llegar también a esos 20 puntos, no habría problema. Una vez que ya hemos seleccionado el proyecto, a continuación lo que hacemos es evaluarlo, la evaluación. No en todos los grupos tenemos los mismos criterios de evaluación, sino que cada grupo dentro de su territorio ha establecido unos criterios para evaluar en función de lo que más valoran ellos en su zona, teniendo en cuenta su estrategia de desarrollo. Pues cada grupo lo que hace es evaluar ese proyecto, con esa evaluación nos sale una puntuación y con esa puntuación nos sale un porcentaje de ayuda. Si está por encima de los límites que os he comentado, jugará como tope el límite y además la cantidad máxima que hemos dicho de ayuda que se puede dar. Una vez que ya lo hemos evaluado, nosotros lo remitimos a la Junta de Castilla y León, que nos da la subvencionalidad, digamos el visto bueno al proyecto, y una vez que tenemos esa subvencionalidad, es aprobado por el órgano de decisión, momento a partir del cual os lo comunicamos, aceptáis la ayuda y firmamos un contrato. ¿Cuál es la normativa básica? Pues hay mucha normativa, pero la normativa básica yo diría que es, en el caso de Castilla y León, el régimen de ayudas, que está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León del 21 de junio de 2016. Ahí pone un poco todas estas características generales que os he comentado de las ayudas líder. Luego está el manual de procedimiento del organismo pagador, en nuestro caso de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Agricultura, que es la que nos señala cuál es el procedimiento que debemos seguir para llevar a cabo la concesión de las ayudas. A continuación está el procedimiento interno de gestión de los grupos de acción local, que es en el que cada uno de nosotros hemos establecido los criterios de evaluación, los criterios de baremación y la convocatoria de ayudas específica que saca cada uno de los grupos de acción local. Entonces, resumiendo un poco, son ayudas que perfectamente encajan en proyectos de bioeconomía que tienen que ser para el sector secundario y el sector terciario, quedando excluido el sector primario, que puede tratarse cualquier tipo, las inversiones encaminadas a la creación de una nueva empresa, ampliación, modernización o traslado, cualquiera de ellas tiene cabida, que los beneficiarios tienen que ser pequeñas o medianas empresas, que los gastos en general son muy amplios, prácticamente todos los gastos que se necesita para realizar una inversión pueden ser subvencionables, siempre que las inversiones que se adquieran sean nuevos, sean de primera mano, no se admite segunda mano, y que hay que tener en cuenta que cada uno de los grupos de acción local dentro de su territorio ha podido establecer limitaciones a los gastos, que el máximo de inversión que podéis presentar es de 1 millón de euros, un proyecto de más cantidad de dinero no sería subvencionable, y que los límites de ayuda pues están en lo que os he comentado, en 30 o 35% o en 20 o 25% para las pequeñas empresas y microempresas, con los topes de 250.000 euros o lo que he establecido cada uno de los grupos de acción local. Y no olvidéis que estas ayudas se tienen que presentar en las sedes de los grupos de acción local y que para localizarlos podéis acudir a la red rural nacional en su página web, donde os puede, metiendo la comunidad autónoma y metiendo el pueblo donde lo vayáis a querer realizar la inversión, podéis encontrar el grupo de acción local más acorde, bueno, el grupo de acción local al que os tenéis que dirigir. Muchas gracias por vuestra atención y nada, espero que acudáis a pedirnos ayudas, porque todos los técnicos que trabajamos en los grupos de acción local estamos encantados de poder subvencionar vuestros proyectos y contribuir de esta manera al desarrollo rural de nuestros territorios. Muchas gracias.